Algunas escenas de este programa han sido recreadas. ¿Tienes lo que quiero? Aquí tienes. En las calles de Nueva Orleans, el dinero de la droga compró a los policías de la ciudad. Los oficiales se convirtieron en el brazo fuerte de los capos de la droga, que amenazaban a cualquiera que quisiera denunciarlos. ¡Kim! ¡Auxilio! Con una policía contaminada por la avaricia, los agentes encubiertos tendrían que arriesgar sus vidas para vencer a los policías corruptos ocultos detrás de una autoridad deshecha. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En una ciudad saturada de narcóticos, los capos de la droga tienen el poder incluso por encima de la misma policía. La corrupción en Nueva Orleans crecía como un cáncer que devoraba la seguridad pública y amenazaba con destruir la ciudad. Atraídos por el dinero fácil, los policías corruptos traspasaron las leyes que habían jurado defender. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando quedó claro que la policía estaba fuera de control, el FBI tuvo que intervenir. Fue un caso donde la línea divisoria entre amigos y enemigos se volvió peligrosamente borrosa. La autoridad deshecha. Nueva Orleans, 1993. Los turistas invaden la ciudad en busca de una diversión no del todo legal. La cocaína tenía mucha demanda y los traficantes tomaban ventaja de la situación. Era un negocio violento. Los capos de la droga acudían en busca de la protección de aquellos cuyo deber consistía en servir y proteger. Los policías. Los oficiales llenaban sus bolsillos mientras imponían la voluntad de los traficantes, además de someter a los delincuentes callejeros, aterrorizando a civiles inocentes. El agente Stan Haddon, de la Unidad de Corrupción Pública del FBI, estaba al tanto del creciente problema. El servicio de inteligencia nos dijo que había mucha corrupción entre los oficiales del departamento. Sin embargo, lo más notorio era que los policías estuvieran trabajando en las calles codo a codo con los traficantes, protegiéndolos y robándoles el dinero que obtenían de la droga. Uno de los traficantes era Terry Adams, conocido en las calles como Scaboo. Un traficante menor que había sido extorsionado por el oficial Sammy Williams. ¿Tienes lo que quiero? Vamos, dámelo ya. Pero el dinero que pagaba Scaboo como protección ya no era suficiente para Williams. Durante el día de Navidad, el oficial le exigió a Scaboo el pago de $10,000 en efectivo para las 6 de la tarde. Y lo amenazó con darle una paliza o de 20 años de prisión a cadena perpetua si no aparecía. Esa misma tarde, alrededor de las 5, el agente especial Stan Haddon terminaba un trabajo de último minuto. Haddon Estaba a punto de regresar a su casa cuando atendió una última llamada. Era Scaboo. Lo habían chantajeado y se le estaba acabando el tiempo. No tenía los $10,000 que el policía corrupto le exigía en menos de una hora. ¿Cómo se llaman los policías? Cuando Scaboo me contactó, nos dimos cuenta de que era nuestro mejor chance de hacer algo con respecto a la corrupción policial. Y de inmediato arreglé un encuentro con él en persona. Era imposible conseguir esa suma para las 6 de la tarde. Cuando nos vimos, solo faltaba media hora. Sí, estoy de acuerdo con eso. Haddon y su compañero idearon un plan de inmediato. Creo que esto es lo mejor. Scaboo se encontraría con el oficial según lo acordado, pero llevaría consigo un micrófono del FBI. Los agentes no pudieron reunir $10,000 en tan poco tiempo. Y Scaboo tendría que convencer al policía de que aceptara varios pagos menores repartidos en varios encuentros. Ellos pueden ponerse violentos si tú lo sabes. Has trabajado con ellos. Así es. Haddon le aseguró a Scaboo que estaría bajo vigilancia constante, así que asumió su papel.
El oficial Williams todavía estaba de servicio cuando llegó con un prisionero esposado en el asiento trasero de la patrulla. Llevó a Scaboo a un sitio solitario detrás de un mercado de pescados. Le ordenó que dejara los $10,000 en el maletero. Scaboo le dijo a Williams que solo tenía $3,000 en ese momento, pero que le pagaría la diferencia más tarde. Si el oficial arrestaba a Scaboo, nunca obtendría el dinero restante. Los agentes esperaban que Williams aceptara encontrarse de nuevo con él para recibir más dinero. Así fue y el FBI lo tenía todo grabado en una cinta. Haden creía que este incidente en particular podría ser el primer paso para exponer más corrupción en el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Nuestro principal objetivo era idear una estrategia que nos permitiera culpar a la mayor cantidad posible de policías corruptos. En días posteriores, los agentes, junto a los abogados de la Fiscalía de los Estados Unidos, comenzaron a planear la operación con el nombre código de Autoridad Deshecha. El auxiliar de la Fiscalía, Al Winters, aconsejaría a cada agente sobre los pasos que se deberían dar para condenar a los policías corruptos. Estuvimos involucrados desde el primer día. Nos reunimos con los agentes del caso en numerosas ocasiones para discutir con precisión todo aquello que fuera pertinente para avanzar en la evidencia del caso. Como sucede en la mayoría de los casos de corrupción, la evidencia más sólida vendría de interceptar las llamadas telefónicas. De acuerdo a la agente especial del FBI, Karen Jenkins, especialista en intervenir teléfonos, garantizar las grabaciones no es un asunto fácil. Un Title III intercepta las llamadas y requiere de un permiso autorizado de la Corte. Es muy difícil obtener su aprobación. El proceso lleva tiempo y paciencia, pero igual la necesitábamos para que los oficiales del FBI tuvieran una. Además, debíamos contar con la revisión y la aprobación de los funcionarios del Departamento de Justicia y finalmente un juez federal es quien tiene la última palabra que determina si se autoriza o no. Luego de entregar otros 2 pagos al oficial Williams, Scaboo había ganado su confianza. Ahora el FBI tenía la oportunidad de pasar a la siguiente fase de la operación. Scaboo se acercaría a Williams con la propuesta de que, como el volumen del negocio de la droga iba en aumento, necesitaría más policías para protegerla. Si Williams se mostraba interesado en pagos más altos, tendría que contratar a más policías corruptos para manejar la expansión. Williams mordió el anzuelo. Scaboo se encontró con él para realizar otro pago a mediados de enero de 1994. Pero esta vez Williams se presentó con otro oficial que resultó ser Len Davis, el compañero de Sammy Williams. No fue una sorpresa. Davis era conocido en el departamento como un gángster con placa. No era nada bueno. Ve a ver si puedes hacer algo. Al revisar las cintas, Haden descubrió un problema. ¿Qué estamos escuchando? Ambos, Davis y Williams, usaban el lenguaje del tráfico de drogas. Para que las acusaciones procedieran, el FBI tendría que grabar a los policías utilizando un lenguaje que el jurado pudiera entender. Haden presionó a Scaboo para que Williams y Davis usaran palabras como droga. Así no habría ninguna duda en el juicio. Pero cuando Scaboo comentó a los oficiales, la droga está aquí, Davis sospechó que algo estaba sucediendo. Oye, ¿qué dijiste? ¿Qué demonios dijiste? Si estás en el trabajo policial y alguien empieza a usar palabras con tanto descaro, inmediatamente sospechas que esa persona te está tendiendo una trampa. Davis empujó a Scaboo dentro de la patrulla y le dijo a Williams que condujera. Los agentes llamarían la atención en una calle tan solitaria, así que si iban tras los oficiales, Scaboo correría peligro.
Lo único que podían hacer era esperar con paciencia y escuchar las grabaciones. Cuando el auto se detuvo, la furia de Davis estalló. Le gritó a Escabú que nunca volviera a repetir la palabra droga. De inmediato lo llevaron a un sitio apartado y lo registraron con violencia. Incluso pudimos escuchar cuando le abrieron el cierre velcro. Fue un momento muy tenso. ¡Quítate la ropa! ¡Quítatela! Davis insistió en que no iría a la cárcel por una conversación descuidada. Él y Williams desvistieron a Escabú buscando el micrófono. Escabú estaba seguro de que iba a morir. Milagrosamente nunca lo encontraron. ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Sí, está limpio! No voy a ir a la cárcel por esto. Su confianza se restauró. ¿Me entendiste? Escabú reanudó el trato de protección con Davis y Williams. Para el siguiente trabajo, los policías lo llevaron a una tienda donde se llevaría a cabo la entrega. Adentro, Escabú dejó el bolso en el mostrador y le entregó el recibo a un agente que se hacía pasar por el comprador. Luego, ese mismo agente retiró el bolso. Williams y Davis observaban cómo se realizaba la transacción. Les habían prometido $1,000 por cada kilogramo de cocaína custodiado. Para ellos, cada trato era dinero fácil. Davis y Williams se encontraron con Escabú en un callejón detrás de las tiendas para recibir el pago por su protección. El FBI grabó cada palabra. Poco a poco, la operación Autoridad Deshecha armaba su sólido caso contra la corrupción policial. Las grabaciones continuaron hasta la primavera de 1994. Una vez que los agentes estuvieron seguros de que Davis y Williams estaban sólidamente involucrados, el FBI se preparó para ir más allá con la investigación. Con más cocaína para proteger, Williams y Davis necesitaban reclutar más policías corruptos, y los agentes federales esperaban atrapar a cada uno de ellos. Pero sabían que los oficiales podían sospechar del rápido crecimiento del negocio de drogas de Escabú. Por eso debían involucrar a un traficante importante, alguien cuyo estatus de capo justificara el incremento de los embarques. ¿Quieres uno? Seguro. Está bien. Haden llamó a Juan Jackson, un agente del FBI entrenado específicamente para trabajar encubierto. Que represente a un capo de la droga de la costa este. En aquel momento estaba en la ciudad de Nueva York y fui contactado para concertar una entrevista e incorporarme al caso. Con frecuencia buscan a un tipo de persona con cierta altura, cierto peso, color de piel, o lo que sea que le permita filtrarse en un grupo determinado. Conocido como JJ, el agente representaría al proveedor de cocaína de Escabú, que usaría Nueva Orleans como el centro de distribución de su producto para el resto del país. Yo era un traficante de alto nivel. Ese era el papel que desempeñaba, con muchas conexiones tanto en Miami como en Nueva York. Con la llegada de JJ, la operación Autoridad Deshecha estaba a punto de crecer de un negocio de droga menor a un negocio de altura. Jackson era uno de los mejores agentes encubiertos del FBI. Era inteligente y tenía experiencia. Pero su vida estaría en manos de un informante, Escabú, que no tenía ningún entrenamiento. Jackson necesitaba desarrollar una absoluta confianza en Escabú o los dos morirían. El informante, al vivir en ese mundo, es probablemente para mí el más importante, porque él mismo ha estado allí y ha frecuentado a esa gente. Si no tiene credibilidad, no funciona. Y ese era el mayor reto, hacer que resultáramos creíbles. Jackson y Escabú ensayaron sus papeles una y otra vez, preparándose para la prueba verdadera frente a Davis y Williams.
Jackson, un agente federal del norte, y Scaboo, un típico sureño dedicado toda su vida al tráfico de drogas, necesitaban armar una historia en común. Su versión sería que se conocieron en el ejército y luego de cumplir el servicio se habían mantenido en contacto. De acuerdo. Está bien. Ensayaron y repasaron detalles de su amistad, hábitos y recuerdos falsos que ambos compartían para darlos a conocer en el momento preciso. Estaban tratando con criminales que podían revisar sus antecedentes y que estaban dispuestos a usar una fuerza mortal. Sabíamos que cualquier cosa que hiciéramos debíamos tratar de que fuera lo más simple posible para asegurarnos de poder recordarla. Lo que más nos ayudó fueron las iniciales de mi nombre, mi apodo, de forma tal que no importaba cuántas veces preguntaran ¿cuál es su nombre? Él decía de forma creíble que solo me conocía como JJ. En abril, el FBI estaba listo para incorporar a JJ a la operación. Se registró en el hotel cargando consigo lo que se suponía fuera el pago de la droga por un monto de $100,000. Por primera vez, William y Davis observaron al gran traficante. Sus percepciones serían críticas. El primer encuentro se llevó a cabo en el Hotel Sheraton. Se mantendrían a cierta distancia solo para observar. Era otra prueba más, la de comprobar si estaban dispuestos a hacer lo que iban a hacer. No sabía cómo resultaría, pues podían arrestarme allí mismo y todo acabaría porque la verdad es que era dinero de la droga, así que era una prueba. Scaboo habló con los oficiales sobre JJ, quien planeaba utilizar Nueva Orleans como tránsito para el negocio de la cocaína. Davis y Williams estudiaban cada movimiento de JJ, mientras él mismo desarrollaba el personaje que representaba frente a sus ojos, el que se volvería su identidad de tiempo completo bajo escrutinio. Todo dependería de lo que los policías pensaran que habían visto, de si en realidad creían que el pago en efectivo había sido real. El plan funcionó. Los policías estaban convencidos de que JJ era un capo de verdad. Ahora el FBI podría llevar a la operación Autoridad Deshecha al siguiente nivel. En la primavera de 1994 comenzaban la operación Autoridad Deshecha, que apuntaba a los policías corruptos de Nueva Orleans involucrados en el tráfico de drogas de la ciudad. Haciéndose pasar por un traficante llamado JJ, el agente especial encubierto Juan Jackson trabajaba con Scaboo, un traficante de drogas convertido ahora en informante del FBI. Scaboo alquiló una habitación de hotel para que JJ se reuniera por primera vez con los oficiales Len Davis y Sammy Williams. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué hay? Eso fue increíble, a lo grande. Cada vez que sucede un primer encuentro con los delincuentes, 1,000,000 de cosas cruzan tu mente. Es decir, ¿me van a creer? ¿Sucederá algo que los haga cambiar de opinión? El asunto es si uno va a poder hacer su trabajo o si va a tener que regresar a casa. Haciéndose pasar por el traficante de drogas experto en las calles, JJ insistió en que todos se desvistieran por razones de seguridad. En esta primera reunión, Jackson no usó ningún micrófono. No lo necesitaba. La habitación ya había sido cuidadosamente equipada para que el FBI pudiera hacer las grabaciones de audio y video. Entonces, en una apuesta arriesgada, JJ los invitó a revisar la habitación. Como eran policías, Davis y Williams sabían cómo detectar un micrófono. Pero JJ confiaba en la destreza de los técnicos del FBI. Los policías no encontraron nada. JJ comenzaba a ganarse la confianza de los policías, sin olvidar que ellos están entrenados para detectar el engaño. Hay que tomar en cuenta que me estaba reuniendo con 2 oficiales de policía. Siempre se debe estar pendiente de que son una amenaza porque están armados y recordar con exactitud dónde están, qué van a hacer y dónde están sus armas.
Con los policías convencidos por el momento, JJ comenzó a analizar la propuesta del caso aprobada por el agente Stan Haden. Él desempeñaba el papel de un capo de la droga de Nueva York que usaba a Nueva Orleans como punto de tránsito y distribución, como un lugar de depósito para introducir la droga, dejarla por un tiempo custodiada por los oficiales y luego distribuirla hacia otros lugares desconocidos. Por su trabajo, JJ prometió pagarles $5,000 por cada día que los policías protegieran el depósito. Williams y Davis estaban muy entusiasmados con el plan al punto de ofrecerle sugerencias. Los policías le recomendaron a JJ que contratara conductores jóvenes vestidos con el uniforme de una empresa y su respectiva identificación. También que colocara el nombre de la empresa en ambos lados de las camionetas, como las de una compañía real. De acuerdo al FBI, la reunión transcurrió sin problemas. El encuentro sucedió sin tropiezo alguno. Compraron la actuación de JJ, le creyeron por completo al punto de mencionar la palabra mágica, cocaína, que quedó registrada en la grabación de unos policías que protegían una operación de drogas. A partir de ese primer encuentro, el plan se movió con rapidez. El FBI encontró un depósito perfecto, lejos de la vista pública y de los traficantes rivales. JJ y Escabú se encontraron con Davis y Williams para recorrerlo juntos. JJ y Escabú se encontrarían con Len Davis y Sammy Williams en el depósito para una reunión previa al trato, donde hablarían sobre cuándo llegaría la droga, cuánto tiempo permanecería en la ciudad y cuánto dinero JJ pagaría a los oficiales por su custodia. Una vez dentro, Davis le dijo a JJ que tenía media docena más de oficiales para vigilar el cargamento de cocaína. Trabajarían en turnos de 10 horas. Los policías uniformados ubicados afuera custodiarían desde allí la cocaína que estaba adentro, por un monto de $250,000 cada envío. En esa reunión de junio se efectuó el primer pago de JJ por más de $10,000. Vigila afuera, hazlo ya. Todo estaba saliendo bien. Pero un solo aspecto del plan del depósito preocupaba a Al Winters, auxiliar de la fiscalía. Básicamente dijimos a los agentes que a menos que tuviéramos la evidencia, una evidencia irrefutable de que esas personas sabían que custodiaban cocaína, no podríamos procesarla. Porque los policías que montaban guardia en el exterior del depósito podían argumentar que no tenían idea de que había droga en su interior. Pienso que podemos tener... Haden tenía que encontrar la manera de probar que los hombres reclutados por Davis sabían del cargamento de la droga. El reto es cómo vamos a Su involucrar. equipo buscaba la forma de exponer la droga a plena vista. Necesitábamos implicarlos. Vamos, tomaré esos. Los policías tenían que ser grabados discutiendo sobre los envíos. Los cargamentos se entregarían en el depósito un fin de semana de cada mes según lo planeado. Entonces, a mediados de julio, el FBI mandó un cargamento que los guardias no esperaban. Con un cargamento adentro del depósito, un agente del FBI uniformado como servicio de correo expreso se presentó con otro más. El conductor sorprendió a los policías de guardia al descargar la cocaína a plena vista. Esto fue demasiada exposición para el equipo de Len Davis, que no quería de ninguna manera ver la droga. Mira, Williams, ven. No querían ningún vehículo fuera del depósito descargando droga donde ellos, los policías, pudieran verla. Ven. Llamaron a Sammy Williams por un teléfono móvil que JJ les había dado. Williams lo llamó y tanto él como Escabú corrieron al depósito. JJ reaccionó como un traficante de drogas furioso. ¿Qué si estoy ¡Estás loco! ¿De qué rayos Yo estás estaba hablando? discutiendo con el conductor. Estábamos gritándonos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sabes dónde estás? O algo así. Y nos estaban observando. Un oficial llamó a Len para contarle lo sucedido y que no se veía nada bien. Para los oficiales, toda la operación comenzaba a lucir muy peligrosa y poco profesional. ¡Escabú! ¡Fuiste tú! Yo no ordené que hiciera ¡Fuiste eso. tú! Yo no fui. Preocupado, el conductor hizo otra llamada.
¡Estás loco! ¡Estás loco! Sammy Williams llegó para resolver el problema. Mira, Scaboo, está bien. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Solo tienen 5 JJ minutos. explicó que fue el conductor quien echó todo a perder. Les pidió a los policías que escoltaran la camioneta hasta las afueras de la ciudad. A pesar del riesgo, la estrategia funcionó. Al mostrar a unos oficiales que estaban al tanto de lo que había en el interior del depósito. Esto no está bien. Y toda la escena estaba grabada en video. Pero el episodio creó dudas entre los oficiales. O bien JJ era un aficionado o formaba parte de una trampa. De cualquier manera, a partir de ahora lo estarían vigilando más de cerca. La operación Autoridad Deshecha se prolongó hasta el verano, mientras en Nueva Orleans hacía un calor insoportable. En agosto, vigilar el depósito se volvió un trabajo muy duro. Los policías se quejaron del desgaste de sus motores al tener que utilizar el aire acondicionado durante todo el día debido al calor sofocante. Querían un vehículo más cómodo que pudiera soportar las largas horas, tal vez una camioneta. Los oficiales le pidieron a Len Davis que le consiguiera una y Davis se la pidió a JJ. Para la investigación esto significó un gran avance. Los sudorosos policías acababan de darle al FBI una oportunidad de oro. Fue un golpe de suerte. Un día Len se acercó para decirme que sus oficiales estaban quejando porque debían dejar el aire acondicionado prendido por horas y sus autos comenzaban a recalentarse, que estaban consumiendo cada vez más combustible. Alquilamos una camioneta y una vez que colocamos los dispositivos pudimos interceptar muchas más conversaciones. El FBI rápidamente completó el papeleo requerido para que la corte autorizara la instalación de micrófonos en la camioneta. Los expertos con mucho cuidado instalaron tecnología de última generación. Tenían que tener un sonido de alta calidad que durara meses sin necesidad de mantenimiento alguno. La camioneta era un caballo de Troya perfecto para obtener información interna. Una camioneta tan nueva y brillante creó sospechas entre los oficiales que se preguntaron si alguien la había manipulado. Querían saber con exactitud dónde Davis había conseguido el vehículo. Nunca antes había visto esta camioneta. Como JJ se había ganado por completo la confianza de Davis, le dijo a los policías que él mismo la había alquilado. ¿Qué piensas ahora? ¿Estás conforme? Él respondía por ella. Digo que está bien. Se calmaron los Estoy buscando temores. yo mismo. ¿Qué piensas ahora? Davis no quería que nadie obstaculizara el flujo de sus pagos. El FBI pronto descubriría cómo Davis cuidaba sus intereses despiadadamente. Luego de 3 meses de la operación Autoridad Deshecha, más y más policías eran investigados por el FBI. Len Davis y el agente encubierto JJ se reunían con frecuencia para discutir el cargamento de la droga y sus respectivos pagos a cambio de la protección policial. Davis hacía amenazas frecuentes. Me decía, nosotros manejamos esta ciudad y hacemos lo que queremos. Me lo reiteraron muchas veces. Y si sentían que de algún modo todo esto debía terminar, así sería. Pero a Davis le gustaba el dinero. JJ sabía que mientras el dinero circulara, nunca cerraría la operación. Davis reclutó más oficiales y estableció sus actividades a través de su teléfono móvil. Pero se quejaba de la cuenta. Responde el teléfono. Tienes razón. Así que JJ le ofreció a Davis un nuevo teléfono sin cargo. Mañana mismo lo tendrás. Era otra manera en la que el FBI podría rastrear a los policías involucrados en el tráfico de drogas. Está bien, es un obsequio, amigo. Los micrófonos que el FBI instaló en la camioneta del depósito estaban funcionando. Una noche, 2 guardias de turno llevaron unas prostitutas a la camioneta. Los micrófonos registraron todo, hasta las indiscreciones sexuales de los policías. Cuando Jenkins lo escuchó, telefonió enseguida a JJ. La situación era una oportunidad para atrapar a los policías cometiendo una falta. JJ llamó a Davis para quejarse y de paso ver qué más se podía grabar en la cinta. Le dijo a Davis que había revisado el depósito y pudo constatar que los policías no lo estaban custodiando, que él no pagaba a unos oficiales para que tuvieran sexo. Le ordenó a Davis que arreglara la situación. Davis llegó furioso.
Su gente amenazaba con arruinar toda la operación. ¿Qué diablos están haciendo adentro? ¡Abran la puerta! Len estaba enojado. Era un hombre de negocios de principio a fin y quería que todo funcionara como debía, a su manera. Y estaba muy molesto porque yo estaba molesto. Así que llegó al sitio y los echó a todos. La llamada de JJ hizo que Davis fuera duro con todos esa noche. ¿Qué debo hacer? Pero el episodio disparó grandes sospechas entre los policías corruptos. Ahora sentían que JJ era el problema y creían que ellos podían manejar mejor la operación por su propia cuenta. Discutieron la manera de asesinarlo. Y sus planes alarmaron a la agente Karen Jenkins. Cuando escuché esas conversaciones donde amenazaban con hacerle daño a nuestro agente encubierto, sentí un escalofrío en la espalda. Me asusté y antes de venir a Nueva Orleans ya había trabajado con JJ en otra oficina, así que lo conocía personalmente y estaba muy preocupada. A pesar de las amenazas a su persona, JJ estaba determinado a continuar con los planes de expandir la operación conservando a los policías. Le prometió a Davis que el cargamento mayor llegaría antes de Navidad. Después movería los envíos a otra parte de la ciudad. De eso es de lo que te estoy hablando. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mientras tanto, JJ tenía que lograr que se grabara más evidencia en la cinta sin que Davis sospechara. Él era muy cuidadoso. Observaba todo y ponía mucha atención a lo que yo decía. Hubo conversaciones en las que utilizamos la palabra cocaína y contaba las veces que la había usado. Hasta me decía, JJ, dijiste cocaína 6 veces. JJ, dijiste kilo 5 veces, así que tenía que tener cuidado. Al mismo tiempo, Haden y su equipo tenían que hacerle seguimiento a otro asunto que escucharon. Los policías amenazaban con matar a los hombres que llevaban la droga y querían también robar la Cada vez cocaína. más desconfiados, eso es. Los agentes aceleraron los tiempos de entrega y establecieron nuevas rutas al depósito para mantener a los policías fuera de control. Con tantos oficiales corruptos, el FBI no podía hacer una limpieza por sí solo. Los agentes necesitaban a alguien poderoso dentro de la fuerza policial para que fuera un aliado contundente. A pesar del riesgo de una posible fuga de información, decidieron pedir ayuda dentro del Departamento de Policía de Nueva Orleans. En octubre de 1994 sucedieron cambios en la ciudad gracias al nombramiento de un nuevo jefe de policía, Richard Pennington. Era un foráneo que venía de Washington, D.C., contratado para transformar la policía corrupta de la ciudad. Así que acaba de mudarse. ¿Por qué no se sienta, por favor? El FBI invitó al nuevo jefe a una reunión. No son del todo buenas, desafortunadamente. Entonces Haden le presentó a JJ. Le informó a Pennington que la operación Autoridad Deshecha estaba dejando al descubierto la corrupción profunda de la policía que estaba a punto de dirigir. Su cooperación sería crítica para el éxito de la operación. En las calles de Nueva Orleans, Davis y Williams aún estaban en servicio activo patrullando su territorio. Len Davis tenía una larga lista de quejas públicas en su contra. Durante las rondas de aquel octubre, Davis y Sammy Williams patrullaban el complejo habitacional Desire. ¡Oye! Al ver que un par de policías se acercaban, 2 jóvenes huyeron corriendo. Williams persiguió a uno de ellos, lo golpeó y lo dejó sangrando en la calle. En ese momento, King Grove, tía de la víctima, decidió que la policía ya había aterrorizado a su vecindario lo suficiente. ¿Quién de ustedes? Al día siguiente, Groves, de 32 años y madre de 3 hijos, presentó una denuncia contra Len Davis y su compañero, acusando a ambos de violencia policial. ¿Tengo que llenar esto? Sí, señora, así Un oficial alertó a Davis de lo sucedido. ¿Quieres saber su nombre? Sí, ¿cuál es? Oficial Davis, ¿lo conoce? El auxiliar de la fiscalía, Mike McMahon, vio el reporte. No solo reportó a Sammy Williams, quien cometió el acto brutal, sino que también a Len Davis, que no tuvo que ver directamente con la golpiza. En ese preciso momento, Len Davis se enfureció.
Para Davis, la queja de Groves llegó en el peor momento posible. Llamaría una atención no deseada sobre su persona justo cuando el nuevo jefe de policía asumía el cargo. Ya sé lo que voy a hacer. Len Davis juró vengarse. El mismo día que King Groves presentó su denuncia, Richard Pennington se juramentaba como el nuevo jefe de policía de Nueva Orleans, marcando el inicio de la fase final de la operación Autoridad Deshecha. Un avance en el esfuerzo del FBI de asociarse con las fuerzas de una ciudad desesperada por limpiar sus calles de la delincuencia. Esa misma noche, el agente Jenkins grabó varias conversaciones que mostraban hasta qué punto se habían corrompido los hombres de azul. La primera llamada era en clave. Horas después de la juramentación de Pennington, Len Davis hizo una llamada desde su teléfono móvil. Le dio una orden a un hombre desconocido. Necesito que hagas un 30 para mí, ¿sí? El FBI grabó la conversación, pero como Davis habló en un código modificado, los agentes no sabían lo que significaba. 14:30 de la calle Washington, ya sabes. ¿Puedes hacerlo? Mientras intentaban descifrarlo, los agentes grabaron una segunda llamada aún más perturbadora. Esta vez un hombre no identificado llamó a Davis. En ese momento, un policía anunció por radio un homicidio en el complejo habitacional Desire. El nombre de la víctima era King Groves. Cuando Davis escuchó la noticia, gritó, "Rockabye". Era el grito triunfal de un asesino. Cuando Mike McMahon, el auxiliar de la fiscalía, lo escuchó, más tarde quedó impactado. Tan pronto como confirmaron el nombre de King Groves, Davis apagó la radio y luego, en la conversación grabada de su teléfono móvil, se pudo escuchar el exaltado grito de satisfacción, confirmando que King Groves estaba muerta. Cuando los agentes revisaron las cintas y chequearon los registros telefónicos, descubrieron que el hombre al que llamó Davis era Paul Hardy. Davis le solicitó a Hardy un 30, el código policial usado normalmente para reportar un homicidio. Pero aquella noche Davis lo usó para ordenar el asesinato de King Groves. Gracias a su investigación, los agentes pronto descubrieron que Hardy era conocido como un traficante de drogas que lideraba una pequeña banda de ampones. Con la ayuda de 2 cómplices, Hardy actuó fríamente, rápido y por solo $300. Mientras se alejaba a toda velocidad por un puente, arrojó el cañón del arma al canal y le entregó la pistola a un cómplice para que la guardara a salvo. Cuando el FBI se dio cuenta del rol de Davis en el homicidio, creció la preocupación de los agentes por la seguridad de JJ. Poco después, JJ se encontró con Davis y trató de notar algún indicio de que pudiera estar inquieto o molesto. Pero no notó nada extraño. El homicidio de King Groves parecía más bien haberlo relajado. JJ todavía tenía que desempeñar su parte de un traficante de drogas. Aunque se sentía un tanto incómodo, se cuidó de no tocar el tema del asesinato. Gracias. Quería hacerle muchas preguntas, pero me contuve. La única que le hice fue si había sucedido algo diferente desde la última vez que nos vimos. Dijo que no y seguimos como si nada hubiera pasado. ¿Era un asesino a sangre fría que probablemente lo pudiera matar a uno en un instante? Sí. Luego de ver lo que Davis y sus policías eran capaces de hacer, JJ tenía sobrados motivos para creer que él sería el siguiente. No estaba al tanto de que ya estaban planeando cómo matarlo. Días después de que Len Davis ordenó el asesinato de King Groves, el FBI se enteró de más amenazas por parte de los hombres de Davis. Un oficial de policía de Nueva Orleans, que colaboraba con la operación Autoridad Deshecha, recibió una amenaza anónima acompañada del obituario de King Groves. El mensaje era claro. Todo aquel que hable, muere. Haden, tenemos un problema.
Aquel día, Stan Haden descubrió aún más amenazas en contra de JJ y los otros agentes. De acuerdo. La agente Jenkins grabó a 5 policías en el depósito conspirando para matar a JJ y a los hombres que llevaban los cargamentos. Sí. Entonces, robarían la cocaína para venderla a ellos mismos. Haden no tenía opción. El FBI tenía que detener la operación antes de que fuera demasiado tarde. El asunto es este. Y una vez que nos dimos cuenta de que las vidas de nuestros agentes encubiertos estaban en peligro, tuvimos que reaccionar. Teníamos que hacer algo. El FBI debía acelerar su plan de la gran entrega que JJ había prometido a Davis. Un cargamento de cocaína tan grande que requeriría de media docena más de policías para custodiarla. Pero Haden necesitaba un lugar desconocido para los policías, un sitio donde el FBI pudiera maniobrar con rapidez. Él y su equipo revisaron la parada de camiones Mardi Gras en la avenida Campos Elíseos. El sitio tenía buen acceso a la carretera, además de representar poco riesgo para el público en caso de un tiroteo. La cocaína llegaría en un camión de 18 ruedas y luego sería descargada en vehículos que serían escoltados por los oficiales hasta las afueras de la ciudad. Cada detalle tenía que estar previsto. El plan requería el trabajo coordinado de 85 agentes ubicados estratégicamente a lo largo de toda la ruta. Cuando Davis hizo correr la voz sobre un gran cargamento para el 18 de noviembre, atrajo nuevos reclutas. Cuando el cargamento de cocaína de $250,000 llegó, Davis y Williams, junto a su gente, estaban listos para protegerlo. Agentes haciendo las veces de conductores trasladaron el cargamento. Haden y Jenkins observaron de cerca la operación completa desde el centro de comando. Existían muchas posibilidades de que en una parada de camiones algo resultara mal, pero con agentes encubiertos en peligro no había chance para el error. El cargamento se dividió en 2. Williams escoltó uno y Davis se ocupó del otro. Guiaron a los conductores hasta las afueras de la ciudad para protegerlos de otras bandas de narcotraficantes y de la intervención de la ley. Para facilitar nuestra vigilancia, hicimos que uno de los vehículos se dirigiera al este y otro al oeste con la idea de poder tener 2 equipos de vigilancia operando simultáneamente y no queríamos que se cruzaran. La operación continuó sin ningún problema. 6 policías adicionales se grabaron en pleno tráfico de drogas. El FBI estaba por entrar en la fase final de la operación Autoridad Deshecha, con el arresto de los policías corruptos, capaces de matar a cualquiera que se les opusiera. Hola, FBI. Luego de la operación en la parada de camiones, los agentes del FBI se ocuparon con rapidez del asesinato de King Groves. Revisaron la vivienda de Paul Hardy, quien le disparó. Y allí encontraron una copia no autorizada de una guía con los códigos policiales, los mismos que utilizó Davis cuando ordenó el asesinato de Groves. Luego registraron la casa de uno de los cómplices de Hardy, donde hallaron el arma homicida, una pistola 9 milímetros. Las 2 investigaciones, Operación Autoridad Deshecha y el homicidio, se cerraban al mismo tiempo. Con respecto a los 2 cabecillas, el FBI decidió no arriesgarse. ¡Hey! Por eso los agentes detuvieron a Davis al día siguiente en su casa, cuando estaba fuera de servicio. Las manos en la cabeza. ¿De qué está hablando? Oiga, yo soy un oficial de policía. El criminal con placa fue arrestado por cargos federales de narcotráfico y por el asesinato de King Groves. Yo no hice nada. Para el socio de Davis, Sammy Williams, los agentes usarían un enfoque diferente. Haden decidió ubicar a Williams del lado de la fiscalía. Funcionó. Y resolvieron darle otro giro al caso. Traigamos a Juan, dijeron. Así que crucé la puerta y me presenté a mí mismo como el agente especial Juan Jackson del FBI. Noté que su cara se ponía pálida. Su mundo simplemente se derrumbó. Sammy Williams era ahora un testigo del gobierno.
Su testimonio resultó crucial para lograr las condenas. Haden y su equipo no tenían tiempo que perder. Antes de que se esparciera la noticia del arresto de Davis y Williams, debían traer al resto de la banda ante la justicia, docenas de hombres armados en uniforme. La estrategia fue arrestar a Len Davis el 5 de diciembre, luego el 6 hacer que todos estos policías comparecieran ante el gran jurado. Y el 7 de diciembre, ese mismo jurado ordenó que se presentaran en las oficinas del FBI para tomar unas muestras de su escritura a mano. Los reclutas de Len Davis llegaron a las oficinas del FBI para los análisis de su escritura junto a la de otros 60 oficiales. Como el circuito de la droga no implica registros escritos y tantos otros oficiales entregaban sus muestras, los corruptos no sospecharon nada. Al igual que los anteriores, el ardid del FBI dio resultado. Uno por uno, más de una docena de policías corruptos de Nueva Orleans fueron arrestados. Fue una forma segura de proceder porque obviamente todos estos oficiales estaban armados y enfrentaban cargos muy serios. Fue una manera de evitar un potencial derramamiento de sangre y cualquier resistencia por parte de los acusados. En la corte, las grabaciones del FBI armaron un caso sólido en contra de los policías. Los videos y también los audios hablaron con tanta claridad que erradicaron cualquier duda que los miembros del jurado pudieran tener. La agente Karen Jenkins sabía que la evidencia era contundente. Los miembros del jurado fueron capaces de escuchar por sí mismos lo que los oficiales decían. Fueron capaces de ver sus acciones gracias a los videos disponibles. Ese no soy yo, puede ser cualquiera. Tal como predijo Al Winters, auxiliar de la fiscalía al comienzo de la investigación, Davis trataría de negar su responsabilidad. Saben lo que es un homicidio. A pesar de todas las previsiones que tomamos, la defensa de Davis en el juicio alegó que él estaba conduciendo su propia operación encubierta, que por cierto no había sido realizada según las reglas, pero que después de todo, él solo era un pobre policía, sin entrenamiento, intentando llevar a cabo su propia operación encubierta. Davis nunca admitió haber hecho algo malo, no hacía falta. Las cintas de audio y video hablaban por sí solas. Enfrentados al dilema de condenar a aquellos que juraron protegerlos, los miembros del jurado escucharon atentamente. Las cintas eran escalofriantes. Y a medida que se presentaban en la corte, hubo un silencio como el de una catedral. ¿El jurado ya tiene su veredicto? Sí, su señoría, lo tenemos. Que el acusado se ponga de pie. El jurado solo deliberó 15 minutos. Por favor, lea el veredicto. Nosotros, miembros del jurado, encontramos al acusado culpable de asesinato en primer grado y lo sentenciamos Len Davis fue sentenciado a muerte por el asesinato de King Groves, aunque más tarde se cambió su sentencia por la de cadena perpetua. En otros 2 juicios, Davis y sus cómplices se enfrentaron a 18 condenas por tráfico de drogas. 15 oficiales fueron condenados a prisión. Como Sammy Williams cooperó con los oficiales, fue sentenciado a solo 5 años. Nunca más podría usar una placa. Ha manchado el uniforme que alguna vez usó, pero debo reconocer con desagrado que este tipo de crímenes solo pueden ser resueltos con la cooperación de gente como usted. Caso cerrado. Para la policía, el caso Haden significó una prolongada y dura mirada al espejo. Me parece que la ciudad de Nueva Orleans fue muy tolerante con este tipo de conductas que se hubieran considerado inapropiadas en cualquier otro sitio del país. Pero es parte de la cultura de aquí. Aunque soy nativo de Luisiana, esto fue un llamado de atención para todos los ciudadanos de Nueva Orleans porque hubo un problema muy serio con la policía y ese problema debía resolverse. Uno hace un juramento y cuando uno lo hace no hay ninguna excusa para romperlo. Creo que colaboramos. Creo que ahora el enfoque es distinto. Creo que el reclutamiento, los salarios y todo lo que se refiere al Departamento de Policía de Nueva Orleans es ahora distinto. Bajo la dirección del jefe Pennington, el Departamento de Policía de Nueva Orleans se reorganizó despidiendo a más policías corruptos.
La casa se limpió. El Departamento de Policía y el FBI continúan trabajando unidos para imponer la justicia en las calles de la ciudad. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un banco es robado. No hay testigos. Su presidente desapareció sin dejar rastro. Cuando un cadáver apareció, la investigación criminal aumentó de forma seria. Los agentes federales se dirigieron a un pequeño pueblo que se encontraba atemorizado. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Cuando en la pequeña comunidad de Noel, Missouri, descubrieron que su banco fue robado, estaban impactados. Y cuando el presidente del banco desapareció, se indignaron. Pero las cosas no siempre son como parecen. Y cuando las pistas comenzaron a surgir, los hechos fueron más horribles de lo que nadie hubiese imaginado. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Para los agentes federales, el robo de este banco se convirtió en un caso complicado de la ciencia forense y de una tenaz determinación. Hermanos de sangre. Puente Kauskin sobre Ground Lake, Oklahoma, poco después de las 3 de la madrugada. El lago es famoso por su navegación y la pesca. Pero esta noche será la escena de algo mucho más siniestro. Un crimen macabro, planeado y ejecutado de forma meticulosa. Haré lo que quieras. Un asesinato a sangre fría que destrozará la tranquilidad del pueblo de Noel, Missouri. ¡No, no! ¡No! Vámonos. Ubicado hacia la parte suroeste de Missouri y hogar de unos 1,200 residentes, Noel es una comunidad orgullosa de sus encantos pueblerinos y bajo índice criminal. En la mañana del 6 de octubre de 1989, Pauline Conrad se dirigió a trabajar en el Banco Estatal de Noel. La primera tarea del cajero al llegar es abrir la puerta principal. Pero Conrad encontró las puertas abiertas. Pensó que quizás el presidente del banco, Dan Short, había llegado temprano. Pero mientras recorría el banco no vio a nadie. En instantes, Conrad se percató de que habían robado la bóveda. La policía de Noel y el alguacil del condado de McDonald, de Missouri, respondieron a la llamada del 911 de Conrad. También llamaron al FBI ya que el banco estaba asegurado por la CFSD, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Enviaron a un agente a investigar desde la oficina cercana de Joplin, Missouri. Toda la escena se fotografió de forma meticulosa y se examinó por huellas. El agente observó que habían apagado la cámara de seguridad y que fue pintada con aerosol. Los casquillos encontrados debajo de la cámara indicaron que los asaltantes usaron un arma calibre .45. Los investigadores descubrieron que los ladrones huyeron con más de $71,000, incluyendo 145 kilos de monedas de 25, 10 y 5 centavos. También guardamos dinero aquí. De forma extraña, más de $100,000 en billetes fueron dejados en un cajón sin llave. El presidente del banco, Dan Short,
era uno de los 4 empleados con acceso a la bóveda y su tiempo de cierre. Sin embargo, fue el único de los 4 que no había llegado esa mañana. Interrogarlo era esencial para la investigación. El vicepresidente del banco, Mark Ullman, le dijo a los investigadores que Short tenía pensado trabajar hasta tarde la noche anterior. El temporizador de la bóveda no fue activado esa noche. Dan fue a trabajar y tenía la costumbre de hacerlo hasta tarde, a diferentes horas en la semana, pero esa noche en particular lo puso en espera, de modo que pudiera regresar después y abrir la bóveda de forma manual. Los agentes se preguntan si de hecho Dan Short regresó al banco esa noche. El alguacil condujo hasta la casa de Short en Arkansas, cerca de la frontera de Missouri. Pero no había nadie en casa y su camioneta roja no estaba. La ausencia de Short alarmó a los investigadores. No podían evitar preguntarse qué papel jugó el banquero en el robo. En pocas horas se esparció la noticia del crimen en la comunidad asombrada. Noel es una ciudad pequeña, con su industria principal, la planta procesadora, tiendas pequeñas y comerciantes. Una ciudad tranquila, con turismo en sus ríos en el verano, ese tipo de cosas. En pocas palabras, una ciudad pequeña común. Estos tipos de crímenes no sucedían aquí. Reportes sobre el asalto y la desaparición del presidente del banco inundaron los noticieros de Noel. Los investigadores recibieron muchas llamadas de la comunidad ofreciendo ayuda. Una llamada de un empleado en la industria Sibley, afuera de la ciudad, dio a los investigadores su primera pista. Escucha, llegué esta mañana y vi esa camioneta estacionada. Reportó una camioneta roja abandonada en el estacionamiento de la fábrica. La camioneta estaba registrada a nombre de Dan Short. Los investigadores encontraron envoltorios de monedas esparcidos en la parte trasera. Un paquete de centavos. Se revisó la camioneta para buscar huellas, pero solo se identificaron las de Short. Hay que investigar todo. Sí, correcto. El hallazgo de la camioneta aportó al agente del caso, el veterano con 19 años en el FBI, Ladell Farley, varios escenarios a seguir. Al final del primer día, no sabíamos si se trataba de un banquero secuestrado o si el banquero, el señor Short, había huido con el dinero. Se revisaron los movimientos de su tarjeta de crédito, se recorrieron los aeropuertos, se revisaron las agencias de alquiler de autos por si había rentado uno. Pero sobre todo buscamos su cuerpo, con vida o no, en los alrededores de Noel. Aún con él desaparecido, los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa del presidente, esperando encontrar algo que los llevara a su paradero. Policía estatal, ¿hay alguien en casa? Señor Short. Adentro todo estaba tranquilo. Oficial, observe esto. En la cocina descubrieron un bote de basura volcado que indicaba quizás una pelea. Revisaron cada habitación. Mike, ven un momento. Junto a la cama encontraron los anteojos de Short en la mesa de noche. No iba a ningún sitio sin ellos. Gracias. Parecía que el banquero salió apresurado. Es posible que se haya ido y... Sí. Aún así, era imposible determinar por la búsqueda si había huido o si fue secuestrado. Sin señales de Short, los agentes recorrieron su vecindario buscando una pista. Una vecina, Carol Dryden, recordó ver varios vehículos detenerse en el garaje de Short la noche del robo. El fiscal auxiliar Mike Jones estuvo involucrado en la investigación. Según Jones, la declaración de Dryden fue crucial. Entonces decidimos darles uno. Cerca de las 2 de la mañana, lo cual nos dio el primer marco temporal. Ella vio luces de autos en la propiedad de Dan Short y luego entre 15 o 20 minutos los vio alejarse del garaje.
Pero el testimonio de la vecina no puso al FBI en camino de encontrar a Short. El alguacil del condado McDonald, Don Leishman, era un investigador principal en el caso y coordinó la búsqueda masiva por el banquero en el área cercana a Noel. Establecimos centros de comando en la zona oeste de Noel. Se desplegaron grupos con rutas a recorrer. La patrulla tenía su helicóptero y nosotros nuestros aviones. Comenzamos una búsqueda por tierra y desde el aire. Partiendo de la ubicación donde se encontró la camioneta de Short, equipos de búsqueda registraron el área en círculos concéntricos, esperando encontrar un rastro de Short en las cercanías. 5 días después del crimen, aún no había rastros del presidente del banco. Mientras se expandía la búsqueda a Farley y 22 agentes de la oficina de Kansas formaron equipo especial con la fuerza policial local. Para albergar ese número de personas, el FBI estableció comandos en la armería del lugar. Mientras desempacaban, seguían llegando pistas de los residentes. Un dato provino del camionero Buddy Mills. Tras escuchar sobre el asalto, Mills le informó a la gente lo que vio en la carretera de Noel la mañana del robo. Fue a las 3 de la mañana. Al regresar del trabajo cerca de las 3 de la mañana, él vio 3 vehículos saliendo de la ciudad. Uno de ellos coincidía con la descripción de la camioneta roja de Short. Avanzó junto con una camioneta bicolor. La otra camioneta oscura siguió a Mills por un tiempo, hasta que tomó la ruta hacia la cercana Arkansas. Esto concordó con los autos que Carol Dryden recordó ver fuera de la casa de Short a las 2 de la mañana. El relato de Mills reforzó el marco temporal para el crimen. Farley se reunió con la ex esposa del presidente del banco, Joyce, quien estuvo casada con Short por 25 años. A pesar de su reciente separación, Joyce destacó que era un padre amoroso con sus 2 hijos. ¿Quieres hablar un poco con usted sobre su esposo? Tras trabajar muy cerca de él en el banco durante algunos años, nunca presenció ninguna irregularidad. Sin embargo, Short era el único sospechoso del FBI por el momento, y luego de varios días de búsqueda, seguía desaparecido. El 11 de octubre, una pareja que pescaba en Grand Lake, más allá de la frontera estatal de Oklahoma, buscaba un buen lugar para lanzar el sedal. Se dirigieron a su lugar sombreado favorito. Esperando atrapar a algún róbalo, avistaron lo que parecía un grupo de algas flotando en el agua. Al acercarse, hicieron un descubrimiento espantoso. Debajo de la superficie vieron la cabeza y los brazos de un cuerpo sumergido. Cinco días después del robo del Banco Estatal de Noel, Missouri, un cadáver apareció. 2 empleados del puerto deportivo lo arrastraron hasta la orilla. El cuerpo estaba muy descompuesto, pero el forense determinó que el hombre llevaba muerto 5 días. Luego de que alguien muere, las bacterias comienzan a romper los tejidos blandos de los órganos, liberando compuestos gaseosos. ¿Crees que sea caucásico? Después de varios días, los gases llenan el cadáver y pueden elevar el cuerpo sumergido a la superficie. El alguacil Don Leishman recordó que los restos hinchados trajeron otros objetos del fondo del lago. Tenía atados una cadena, un bloque de concreto y parte de una silla. Y en verdad fue una escena espantosa. Un cadáver flotará hasta que la piel se desgarre, liberando los gases. Luego el cuerpo se hundirá hasta el fondo. Si la pareja no hubiera visto el cuerpo ese día, quizás nunca lo hubieran encontrado. Se determinó luego que la hora de la muerte era coherente con la desaparición de Dan Short. El alguacil encontró una billetera en el bolsillo trasero de la víctima. Dentro estaba una licencia de conducir que confirmó su identidad. Era Dan Short. El alguacil contactó al FBI. La búsqueda de Dan Short, de 51 años, terminó y una investigación de homicidio comenzó.
Su aparición, la cual desafiaba a las personas que lo asesinaron, nos dio información sobre lo que sucedió y también el enfoque que requeríamos en la investigación para poder dirigir nuestros recursos en adelante. Farley y su compañero Larry Nolan se apresuraron al lago para llevar a cabo su propia revisión del cuerpo. La primera tarea del agente especial Nolan era preservar la evidencia. La decisión que tomamos entre todos fue la de liberar al señor Short de la silla. En ese momento lo solté y conservé el bloque de concreto, la cadena de grúa, la silla y también la cinta adhesiva. Vamos a levantarlo. ¿Lo tienes? Sí. Bien. Con el cadáver de Short libre de su trampa mortal, el forense retiró el cuerpo. El examen forense determinó que la causa probable de muerte fue ahogamiento. Los investigadores examinaron y fotografiaron la silla con el bloque, la cadena y la cinta adhesiva antes de enviarlas al laboratorio del FBI en Washington, D.C. El equipo especial habilitó una línea directa y publicó las imágenes de la silla para alertar al público, esperando que alguien se presentara con información. Era obvio por el análisis de la silla y de los equipos, por así decirlo, que le ataron el cuerpo y por la ubicación de Short, que murió de una forma espantosa. Todo indicaba que estaba consciente cuando fue arrojado del puente unos 10 metros hacia el agua. La línea directa se abarrotó de llamadas que ayudaron a construir un expediente de más de 80 sospechosos. Según el alguacil Don Schlesman, un dato prometedor provino de un interlocutor anónimo, quien instó a los investigadores a que interrogaran a dos hermanos, Joe y Shannon Agofsky. La central del Departamento de Policía de Joplin recibió una llamada anónima de alguien que dijo que los Agofsky tenían muchas monedas en su posesión y muchas eran las monedas desaparecidas del banco. El FBI rastreó a Joe Agofsky, de 23 años, en un depósito de chatarra en el sur de Noel. El dueño señaló a los agentes hacia donde Joe trabajaba en su auto. Sí, claro. Está trabajando allá en el patio. ¿Es el del chaleco negro? Sí. Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Eres Joe Agofsky? Sí, señor. Joe dijo que la noche del robo estuvo en la casa de su novia a más de 64 kilómetros de Noel. ¿Podemos hablar con ella? ¿Vive por aquí en el área? Sí, señor. Bien, excelente. También estamos interesados en unas armas calibre .45. Se mostró colaborador y les dijo que tenía dos armas calibre .45. El mismo calibre del arma que se usó para hacer disparos en la cámara de seguridad. Le preguntaron si podían probar las armas. Joe aceptó e indicó a los investigadores que las armas estaban guardadas en su casa. Su hermano Shannon, de 18 años, estaría allí para atenderlos. ¿Dónde está la mesa de tu hermano? Ahí. Cuando los agentes llegaron, Shannon Agofsky les mostró dónde tenían las armas guardadas. Shannon le dijo a los investigadores que la noche del asesinato estaba en la casa de su madre, donde aún vivía en el momento del crimen. Muy bien. No hay problema si no las llevamos a la comisaría. Después de disparar ambas armas, los agentes enviaron los casquillos al laboratorio del FBI. Los examinadores determinarían que no coincidían con las encontradas en el banco. Para el agente Farley, era un callejón sin salida. Ambos expresaron su deseo de ayudar en la investigación si podían. Ambos tenían coartadas para la noche del crimen. Debido a esto, centramos nuestra atención en otra dirección, a otros sospechosos. Es decir, los hermanos Agofsky parecían no estar involucrados en este crimen. De vuelta a Grand Lake, Oklahoma, donde se recuperó el cuerpo de Short 2 días antes, el residente Roddy Foreman estaba pescando con su hijo e hija cuando hizo un descubrimiento curioso en la orilla. Encontramos una clavija de madera, como el soporte de una silla, y eso estaba fuera de lugar.
Junto a la parte de la silla, Foreman encontró un trozo de cinta adhesiva. Habiendo visto las fotos en el periódico, pensó que podría ser parte de la silla encontrada con el cuerpo de Short. Envió a su hijo a buscar bolsas plásticas en su casa para preservar su hallazgo. El alguacil Don Schlesman y su compañero condujeron hasta Oklahoma para interrogar a Foreman sobre su descubrimiento. Me preguntaron, ¿tienes una pieza de evidencia? Y les dije, no sé si es evidencia, encontré un trozo de cinta adhesiva. Y su respuesta fue, Dios mío, ¿no es maravilloso? Estaban buscando huellas, y tan clara como el agua había una huella allí. La huella parecía estar hecha de grasa de carro, inmune al agua del lago. Pero los investigadores aún tenían que probar que la cinta fue usada en el crimen. A pesar de que la cinta contenía huellas, esa pieza de evidencia no era relevante a menos que se demostrara que era parte de la silla o del objeto en el cual el señor Short fue ahogado. Para probarlo, los examinadores del FBI tendrían que hacer coincidir el adhesivo y las hebras de este trozo de cinta con la cinta encontrada en la silla. Pero tomaría semanas. Hasta entonces, el FBI y los investigadores locales seguían sin tener un sospechoso principal para el crimen. Una semana después del robo del banco de Noel, Missouri, y el asesinato brutal de su presidente Dan Short, el FBI recuperó el cuerpo de Short, el artefacto asesino y una posible huella de un lago cercano. Los investigadores rastrearon llamadas de residentes dispuestos a ayudar, pero que también temían hacerlo. Dada la forma en que el señor Short fue asesinado, y a pesar de que los ciudadanos del lugar estaban muy preocupados y querían ayudar, algunos se negaban a hacerlo por temor. Por lo tanto, algunos de los testigos no se presentaron. Lo hacían a veces por la insistencia de algún amigo o compañero. Farley recibió una llamada de un hombre que afirmó que un amigo podría tener información sobre la cadena de grúa enrollada en la silla, donde ahogaron a Dan Short. El nombre del amigo era Wayne Butane. Butane era dueño de una cadena de grúa que fue robada hacía poco. Aunque notificó a la policía, la cadena nunca fue recuperada. Sospechaba que los Agofsky la robaron. Farley le mostró a Butane las fotos de la cadena que los investigadores recuperaron del lago. Butane la identificó como la suya. Reconoció el daño en la polea. Vio el dispositivo por última vez en la casa de Sheila Agofsky, donde antes vivió. Butane aceptó hacer la prueba del polígrafo y la pasó. Otro acontecimiento importante en el caso fue la comprobación de que la cadena de grúa que estaba amarrada con cinta a la silla era propiedad de Wayne Butane, que la dejó en la residencia de Sheila Agofsky unos días antes del asesinato del señor Short. Basado en la declaración de Butane, Farley decidió interrogar de nuevo a los Agofskys. Al acercarse a la casa de su madre, observó una camioneta vieja en el frente. Coincidían mucho con la descripción de uno de los vehículos que Buddy Mills vio la noche del robo al banco. ¿Puedo ayudarlo en algo? Sí, señora. Farley interrogó a Sheila sobre la cadena de grúa desaparecida, pero ella afirmó no recordar nada. ¿Y una cadena de grúa como esta? También corroboró la coartada de Shannon, diciendo que estuvo en su casa la noche del robo. No sé nada al respecto. No tengo idea. Está bien. Está bien. No puedo ayudarlo en nada. Aprecio su tiempo. Estaremos en contacto. Farley se fue, sospechando que ella sabía más de lo que decía.
Les pidió a los hermanos que dejaran sus huellas, esperando que coincidieran con la encontrada en la cinta adhesiva. Joe Gagofsky compareció. Cuando le preguntaron por la cadena, le dijo a Farley que recordó verla en la casa de su madre. Sin embargo, no sabía que había sido de ella. Días después, Farley regresó a la casa de Sheila Gagofsky. Soy el agente especial Farley. Ahí encontró a Shannon con un amigo con el nombre de Gan Sanders. Tras haber conseguido las huellas de Joe, Farley trató de convencer a Shannon de dar las suyas también. Facilitaría mucho las cosas. Quizás te eliminaría como sospechoso. Joe Gagofsky fue muy colaborador y dejó sus huellas al pedírselas, sin dudarlo. Mientras que Shannon fue evasivo e indeciso. No tenía intenciones de colaborar. Gan Sanders observó con detenimiento. Shannon repitió la historia de su madre, indicando que no sabía nada sobre la cadena de grúa. Los veré luego, muchachos. Le prometió a Farley que iría luego a la comisaría a dejar sus huellas, pero nunca apareció. Aunque al principio Farley descartó a los Gagofsky como sospechosos, notó que lo que Shannon y Joe recordaban sobre la cadena era contradictorio. Ahora decidió examinar más a fondo sus antecedentes. Al investigar los registros financieros de la familia, Farley descubrió que 9 años antes ambos recibieron dinero por un arreglo con el seguro, después de que su padre muriera en un accidente aéreo. La opinión general era que aún tenían bastante dinero, haciéndolos candidatos poco probables para el robo de bancos. Pero Farley descubrió que no era así. Aun cuando todos recibieron una cantidad de dinero considerable, en ese momento, Joe gastó su parte. Su madre gastó gran parte de su porción. Y Shannon Gagofsky aún tenía gran parte del dinero en un fondo, pero no estaba disponible hasta cumplir 21 años. Los agentes descubrieron que hacía poco ambos hermanos compraron autos con efectivo. Sin embargo, ninguno trabajaba. Los investigadores también determinaron que Shannon, de 18 años, gastó más de $5,000 desde el robo. A pesar de que los gastos de los hermanos Gagofsky parecían sospechosos, Farley seguía sin una prueba sólida que los conectara al robo y al asesinato. Al revisar los informes policiales y las declaraciones de los testigos, hizo una nueva conexión. El conductor Buddy Mills dijo haber visto 3 vehículos dejando Noel en la noche del robo. Eso indicaba que había un posible tercer sospechoso. Si 2 de los vehículos fueron conducidos por los hermanos Gagofsky, quizás el otro fue conducido por uno de sus amigos. Farley recordó al joven que conoció en la casa de Gagofsky el día que interrogó a Shannon, Gan Sanders. Sanders era un reciente compañero de cuarto de Shannon. Farley lo rastreó hasta la chatarrería. El compañero más cercano que pudimos identificar de Shannon y de Joe Gagofsky era Gan Sanders. Sí, lo recuerdo, claro. Se descubrió que Gan era buen amigo de Joe y Shannon desde antes y después del robo y del asesinato. Pero Sanders dijo que no sabía nada del robo y del asesinato, aunque no ofreció ninguna coartada para la noche del robo. Farley decidió interrogar de nuevo a Shannon, esta vez con una máquina de polígrafo. Lo que debes saber de esta prueba es que no será dolorosa. La prueba fue realizada en una habitación de motel por un técnico de Springfield, de la capital de Missouri. Los investigadores usan el polígrafo como una herramienta para descartar a posibles sospechosos. La máquina monitorea las reacciones de estrés del sujeto en 3 maneras. Las ondas ajustadas al pecho registran el mínimo cambio en la respiración. Electrodos de bajo voltaje colocados en los dedos detectan humedad en la piel. Y una pulsera en el brazo mide los cambios en la presión sanguínea. El interrogatorio basado en el principio de respuesta de lucha o huida. Necesitaré que no te muevas.
Cuando el cerebro percibe una amenaza psicológica o física, el cuerpo reacciona aumentando la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la respiración. Se le preguntó a Shannon Agofsky sobre Dan Short, el robo y el asesinato. ¿Le robaste una cadena de grúa a Wayne Button? No. ¿Asesinaste a Dan Short? No. Basado en su reacción fisiológica, el forense determinó que el hermano menor estaba mintiendo sobre su conocimiento del crimen. Era obvio para Farley que de alguna manera Shannon estaba involucrado, pero necesitaba más evidencia contundente para presentar cargos. En diciembre de 1989, los Agofsky fueron citados a presentarse frente a un jurado para responder unas preguntas bajo juramento. Cada miembro de la familia dio testimonio por separado. Todos, Shannon, Joe y Sheila, negaron algún conocimiento del robo del banco y del asesinato de Dan Short. Después del interrogatorio, se le solicitó de nuevo a Shannon que proporcionara las huellas de forma voluntaria. Entonces aceptó y fijó una cita. En Washington, D.C., los analistas del FBI continuaron examinando los artículos enviados por los agentes en Noel, tratando de hacer coincidir la parte de la silla y la cinta recuperada por Foreman con la silla y la cinta que estaba atada a Dan Short. Un forense confirmó que la madera encontrada por Rowdy Foreman formaba parte de la misma silla a la que Dan fue atado. El trozo de cinta con la huella era la pieza de evidencia más prometedora. Pero, ¿la cinta usada coincidía con la de la silla y el cuerpo? Sí, coincidía. Los forenses fueron capaces de relacionar estas porciones de cinta al comparar el desgarro, las fibras y el adhesivo. La cinta encontrada por Foreman tenía 2 huellas en ella. Compararon las huellas con las de Joe y Agofsky, pero no coincidieron. Farley recordó que este descubrimiento no fue una mala noticia. El forense de huellas me notificó que las encontradas en la cinta eran similares a las de Joe Agofsky, pero no idénticas. Y me advirtió que las huellas de hermanos a menudo eran similares en su patrón. Por lo tanto, obtener las huellas de Shannon Agofsky era imprescindible. A pesar de que le dijo al gran jurado que suministraría sus huellas, Shannon nunca lo hizo. Pero esta vez Farley obligaría a Shannon a cumplir al presentarle una citación. De mala gana, Shannon Agofsky concedió sus huellas al FBI 5 meses después del robo y del asesinato. Dado que comparar sus huellas con las encontradas en la cinta tomaría semanas, Shannon era libre de irse. Pero el agente Farley no se quedó de brazos cruzados. Sabía que Gun Sanders era cercano a ambos y quizás sabía más del crimen de lo que declaró. Así que decidió confrontarlo. Hablaré con él un momento. Le dijo a Sanders que si era inocente y sabía del crimen, debía cooperar con la investigación. Pero si Sanders estaba protegiendo a los Agofsky y eran acusados del robo y del asesinato, sería encarcelado por encubrimiento y complicidad. Pero aún sin una coartada sólida, seguía como sospechoso del crimen. Pero Sanders no dijo nada. Se mantuvo fiel a los hermanos. Farley pensó que quizás Sanders estaba ocultando su culpa con su silencio. El agente Farley prosiguió con Joe y Shannon Agofsky como los principales sospechosos en el robo y en el asesinato. Las huellas de Joe fueron comparadas con las encontradas en la cinta del artefacto homicida. No coincidieron. Mientras los investigadores esperaban los resultados de Shannon, se descubrieron unas huellas parciales en la cinta.
Ahora el FBI necesitaba huellas nuevas de Shannon, una nueva perspectiva para hacerlas coincidir con las huellas parciales de la cinta. Pero Shannon no se encontraba en ninguna parte. Farley esperaba encontrar a Shannon a través de un amigo de los hermanos, Gan Sanders. El agente también sospechó que Sanders podría ser el cómplice sin identificar. Pero cooperar con el FBI sería traicionar a sus viejos amigos. Al fin, en junio de 1990, esperando limpiar su nombre, Sanders contactó a Farley, con deseos de hablar. Los investigadores le dijeron a Sanders que pensaban que él había ayudado a cometer el robo del banco y el asesinato con los hermanos Zagofsky. Pero Sanders afirmó que no tenía nada que ver con el crimen. Sin embargo, sí admitió su participación en un incidente más reciente. Una noche de finales de diciembre de 1989, Shannon y Joe Zagofsky irrumpieron en una casa en Missouri y robaron varios rifles. Los hermanos se reunieron con Sanders más tarde esa noche ajustando la segunda parte de su plan de acción. Al día siguiente, Sanders y Shannon condujeron más allá de la frontera con Arkansas y vendieron las armas. Era una infracción federal. Sanders recordó otra ocasión cuando los hermanos trataron de convencerlo de participar en otro crimen más violento, meses después del asesinato de Dan Short. El alguacil Don Schlesman recordó cómo los Zagofsky trataron de reclutar a Sanders. Y le dijeron, no haremos más cosas infantiles. Vamos a asaltar un lugar y quizá haya disparos, porque tienen guardias armados. Y si en verdad no quieres matar a nadie, mejor nos lo dices para llevarte de vuelta a casa. Gan les dijo que no quería estar involucrado en algo como esto, así que dieron la vuelta y lo llevaron a casa. Al cooperar con el FBI, Sanders hizo un trato por su papel en la venta ilegal de armas y fue puesto bajo libertad condicional. También fue descartado como tercer sospechoso en el robo del banco, pasando la prueba del polígrafo 3 veces. Con la ayuda de la declaración de Sanders, Farley emitió una orden federal para Shannon Zagofsky. Fue acusado por transportar y vender armas fuera de la frontera del estado. Dado que Joe no estuvo involucrado en la venta, no fue acusado. Las autoridades ubicaron a Shannon en un pueblo en Arkansas varios meses después. Manos arriba, salga, salga. Al arrestarlo, la policía revisó su auto y encontró varios bolsos con monedas en el maletero. Shannon fue entregado a las autoridades en Missouri y fichado en la Corte Federal de Springfield. Andando. Mira aquí. Bien. Mientras era procesado, Farley obtuvo el conjunto de huellas de Shannon que los forenses estaban esperando. El laboratorio del FBI necesitaba una vista frontal y otra posterior de las huellas para compararlas con las dos huellas parciales en la cinta usada en el asesinato de Dan Short. Pero su hermano mayor Joe seguía libre y Farley tenía poca evidencia para conectarlo a los crímenes. Los investigadores sabían que los hermanos seguían en contacto mientras Shannon estaba en prisión. Dado que todas sus conversaciones eran grabadas, los agentes echaron un vistazo a la relación de la familia Zagofsky. Shannon hizo algunas llamadas a su madre y a Joe. Según el fiscal auxiliar Mike Jones, una llamada fue incriminatoria en particular. Shannon le preguntó a Joe si era posible que armáramos un caso contra él, y Joe le dijo que no seríamos capaces de relacionarlo con la escena. Farley sabía que los hermanos estaban preocupados, pero la llamada no fue suficiente para arrestar a Joe. Luego, unos días después, al fin recibió los resultados del laboratorio. Esas huellas resultaron ser las huellas de Shannon Zagofsky. Se determinó que la cinta provenía de la silla en la cual el señor Short estaba atado. Por lo tanto, ese trozo de cinta se convirtió en la pieza de evidencia más importante en el caso. Ahora Mike Jones tenía un caso sólido contra Shannon.
Sabíamos que íbamos a acusar a Shannon una vez que obtuviéramos esas 2 primeras huellas y luego nos concentraríamos en Joe para tratar de armar un caso en su contra. Encontrar evidencia en contra de Joe fue una tarea difícil. Nada lo relacionaba de forma directa con el crimen. De nuevo, Farley revisó los registros financieros para ver cuánto había gastado Joe. Tratamos de identificar todas sus transacciones en efectivo y así determinamos que había gastado unos $19,000 en efectivo durante los 16 meses que siguieron al robo. Durante este tiempo estuvo desempleado y no había explicación lógica para que tuviera tanto dinero. Analizando los registros telefónicos de Joe, Farley hizo otro hallazgo importante. Joe hizo varias llamadas de larga distancia a la casa de su novia durante los días previos y posteriores al robo. Sí. Las llamadas destruyeron su coartada. Joe declaró que se quedó con ella todo el tiempo. Contactaron a Sanders para un interrogatorio adicional, esperando que pudiera decir más sobre la implicación de Joe. Sanders les contó a los agentes sobre una conversación que tuvo con ambos hermanos. Ese suceso ocurrió en la chatarrería de Sammy Skaggs. Los 3 trabajaban en uno de los autos y Sammy Skaggs les informó que el banquero de Joplin había venido a buscar su auto. Al parecer, eso generó un comentario, creo que de Joe, sobre lo que debían hacer los 3 era seguir a un banquero, seguirlo hasta su casa, atraparlo, secuestrarlo y forzarlo a llevarlos al banco y abrir la bóveda. En ese momento, Sanders estuvo de acuerdo en que sería una forma fácil de hacerse rico. El plan mostró de forma siniestra lo que pudo haberle pasado a Dan Short. Era obvio para el FBI que los hermanos tenían el conocimiento, el motivo y la oportunidad de llevar a cabo el homicidio y el robo. Basados en la evidencia reunida, Joe Gagowski fue arrestado más de 2 años después del espeluznante crimen. Ambos hermanos fueron acusados de 3 cargos federales relacionados al robo del banco y al asesinato. Pero la evidencia sería tan sólida como para condenar a los hermanos. Los investigadores confiaban en que sí. Casi 3 años después del robo al banco y cruel asesinato, el agente del FBI, Ladell Farley, entregó a los fiscales toda la evidencia que el equipo especial había reunido. Al revisar sus expedientes, los agentes le describieron los planes y acciones de los Gagowskis al fiscal auxiliar Mike Jones y sus colaboradores. Estaban decididos a probar sin duda alguna que los hermanos cometieron el crimen. El FBI descubrió que Joe Gagowski, al requerir información sobre la oficina del banco, había abierto una caja de depósitos semanas antes del crimen. El vicepresidente del banco, Mark Allman, les dijo a los investigadores que Joe tenía especial interés en Dan Short. Insistió en preguntar quién era Short y dónde vivía. Es nuestro presidente. ¿Quieres conocerlo? No, gracias. Solo preguntaba quién era. Al regresar a casa, Joe dibujó planos del banco y planeó el crimen con Shannon. Decidieron hacer el trabajo antes del amanecer para que no hubiera testigos. Entrarás por la puerta principal. Una vez dentro, quiero que inhabiliten las cámaras. De acuerdo, bien. Para entrar a la bóveda, necesitarían a alguien que tuviera las llaves y supiera la combinación. Para eso secuestrarían a Dan Short, el presidente del banco, y lo obligarían a abrir la bóveda. Después necesitaban asegurarse de que nunca más hablara. Así que una vez que tengamos esa combinación, será... Pensaron que sería dinero fácil. La vida sería buena con su nueva fortuna. Ahora limpiemos esas armas. En las primeras horas del 6 de octubre, Joe y Shannon Gagowski pusieron su plan en marcha. Actuando como un vigía estaba un cómplice no identificado, quien condujo la camioneta azul. Era el mismo vehículo que la vecina Carol Dryden recordó ver cerca de la casa de Short una semana antes de su secuestro. Los hermanos cargaron la camioneta de su madre con el equipo que necesitarían para cometer el crimen. Alrededor de las 2 de la madrugada llegaron a la casa de Dan Short, un viaje corto a través de la frontera con Arkansas.
Poco después, él despertó de un sueño profundo. ¿Quién es? Los intrusos serían las últimas personas que vería. ¡Que no escape! Short trató de huir, pero no tuvo oportunidad con los hermanos y su cómplice. ¿Dónde están las ¡Dios llaves? mío! ¡Las llaves! ¿Qué llaves? Lo Están amenazaron ahí. con matarlo a menos que entregara sus llaves del banco. No me hagan daño. Tengo hijos. ¡Cállate! Silenciándolo, los intrusos arrastraron afuera a Short. El horror continuó mientras empujaban a Short en el asiento delantero de la camioneta. Cada criminal condujo uno de los vehículos, incluyendo la camioneta roja de Short, mientras se dirigían al banco. El agente Farley y los fiscales continuaron reconstruyendo los eventos del 6 de octubre. Los Agofsky y su cómplice se detuvieron en el banco, un recorrido breve desde la casa de Short. Arrastrando a su rehén, los ladrones abrieron la puerta principal del banco y entraron con rapidez. Las alarmas no sonaron porque Short había pasado por alto a activarlas. Nadie sería capaz de imaginar lo que estaba a punto de suceder. Vamos, al escritorio. Después de arrancar la cinta adhesiva de su boca, llevaron a Short a la bóveda y tomaron las llaves de la caja. Luego lo obligaron a decirles la combinación. 43 derecha. Está abierta. Una vez dentro, tomaron todo lo que estaba a su alcance y se largaron. ¡Vamos o te vuelo la cabeza! ¡Andando! Arrojaron el dinero a la camioneta. Temiendo por su vida, Short cumplió con cada una de sus demandas, pero los ladrones lo golpearon con la pistola y lo dejaron inconsciente. En su camino hacia las afueras de Noel, Buddy Mills se cruzó con los hermanos. Después de pasar la intersección, los tres vehículos aceleraron, los dos primeros dirigiéndose a Grand Lake. Al llegar a Grand Lake, a unos 35 kilómetros de Noel, los dos vehículos se detuvieron junto al punto más alto de Cowskin Bridge. Allí, Shannon y el cómplice desconocido se prepararon para matar a Short, ahogándolo. En su apuro, Shannon se quitó sus guantes para asegurar un trozo de la cinta. Y sin darse cuenta, dejó unas huellas de grasa. Eso no es necesario. ¡Para! No lo hagan. Luego los dos ataron la cadena de grúa robada. Haré lo que sea. Lo que quieran. Al terminar, cargaron a Short sobre el puente. ¡No! 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 Y lo lanzaron abajo, a las aguas oscuras. En el primer juicio en septiembre de 1992, la evidencia era tan sólida como para persuadir a un jurado de acusar a Shannon y a Joe Agofsky de 3 crímenes federales relacionados al robo, el secuestro y el uso de armas durante los actos ilícitos. En el juicio estatal, solo Shannon fue encontrado culpable del asesinato. A pesar de que el cómplice no identificado nunca fue encontrado, se determinó que los hermanos Agofsky eran las mentes maestras y los perpetradores principales del crimen. No se hizo ninguna acusación en contra de su madre Sheila. Sin duda alguna, fue la investigación más difícil en la que estuve involucrado como agente del FBI en 29 años, como investigador de varios crímenes. Este fue un crimen inusual y espantoso. Hoy Joe y Shannon Agofsky cumplen condena sin libertad condicional. Por su cooperación, Guy Sanders cumplió el periodo restante de su libertad condicional. Noel regresó a la normalidad. Se cerró un capítulo violento en su historia. Sin embargo, dado los crímenes de estos hermanos de sangre,
Nunca será el mismo lugar tranquilo e inocente que una vez fue.